Aprender a leer ha sido lo más importante de mi vida, dice el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Con esa frase les doy la más cordial bienvenida a este espacio en donde los libros ocupan el lugar primordial. Y ello porque en esta ocasión, en esta conversación, estaremos abordando el asunto de la lectura. ¿Qué es la lectura hoy en día? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Con usted? ¿Con estos niños? ¿Qué tiene que ver la lectura en nuestra vida cotidiana? La lectura, como un ejercicio histórico, cultural, social, tiene siglos de existir, pero no cobra significado hasta que alguien lee, hasta que una persona, hasta que un niño, una niña, un adolescente, un adulto mayor, se acerca a un libro, por ejemplo, y comienza a leer. ¿Qué tiene que ver la lectura hoy, en este siglo XXI, con lo que nos sucede en el día con día? ¿Qué tiene que ver la lectura en un mundo en donde la tecnología, en donde lo digital marca todas y cada una de nuestras actividades cotidianas? En donde, sin importar si nos encontramos en un ámbito urbano o en un ámbito rural, la tecnología tiene una participación. ¿Qué significa la lectura para nosotros? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana? ¿Cómo nos impacta? ¿Qué nos dice? ¿Para qué nos sirve la lectura hoy en día? Hagamos un mínimo recuento histórico en el sentido de pensar cómo se leía en el pasado. ¿Qué tenía que ver la lectura con la vida cotidiana de hombres y mujeres? ¿Cómo se insertaba la lectura en los modos de ser? En la Edad Media, por ejemplo, los monjes, que eran casi los únicos que sabían leer, lo hacían en enormes libros que tenían que colocar en mesas y en los cuales se leía de pie. El tamaño de los libros no permitía que hubiera la posibilidad de sostenerlo en las manos o de sentarse en un sillón, en una silla, para disponerse a leer como muy probablemente lo hace usted o usted. En esas prácticas de lectura, la práctica tenía que ver justamente con acercarse a un hecho que pudiera estar emparentado con lo divino o que pudiera por lo menos estar emparentado con el privilegio. Hoy en día, de la Edad Media al siglo XXI, después de tantos siglos, esas prácticas de lectura han pasado por el rediseño de los libros, de ese objeto de privilegio para la lectura y que ha sido el vehículo del conocimiento durante todos estos tiempos que nos acompañan recientemente. Durante estos últimos 20 siglos, por lo menos, los libros han sido parte fundamental de la historia. En esta dimensión cultural de la lectura, los libros pues han tenido un papel fundamental. Pero ¿qué sucede hoy en día? ¿Qué tiene que ver la lectura, decíamos, con un mundo hipertecnologizado? Pues sucede que las prácticas han cambiado de soporte, pero al final de cuentas, la práctica se sigue conservando como un elemento fundamental que nos habita como humanos. ¿Y por qué? Porque la lectura no es un soporte. Ni siquiera la literatura tiene que ver con un soporte, ni siquiera el conocimiento se transmite a través de un único soporte. Hoy en día, los dispositivos, los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras, los equipos de escritorio, los Kindle, nos permiten acercarnos a otras prácticas de lectura, nos permiten llevar adelante otras formas de leer. Pero al final de cuentas, la configuración mental nos permite acercarnos a la práctica de la lectura como esa forma de conocimiento, como esa forma lúdica de tener acceso al presente, al pasado y de hecho también al futuro. Las prácticas de la lectura hoy en día ciertamente se han modificado, pero no han desaparecido. Las prácticas de la lectura tienen que ver con lo humano que nos habita, con nuestro deseo de conocer, con nuestras posibilidades para acercarnos a lo que es diferente, con nuestra curiosidad, con la posibilidad de tener acceso a lo que quizá nunca vamos a conocer físicamente. Acercarnos a otros países, a otros territorios, a otros climas, a otras formas de pensar y otras formas de vivir. Es una posibilidad real con la lectura. Es una posibilidad que se construye, se completa con la imaginación y con el ejercicio mental
de construir significados nuevos. La lectura, entonces, en nuestros días no ha desaparecido y seguramente no desaparecerá. Lo que cambia es el soporte, y en esta esfera digital seguramente que aumentará sus posibilidades cuando nos encontramos, por ejemplo, con prácticas hipertextuales o con posibilidades intertextuales para alcanzar otros elementos que tienen que ver con lo que estamos leyendo. La posibilidad de leer tiene que ver entonces con descifrar significados, con hacerlos nuestros, con disfrutarlos y con la posibilidad de compartirlos. Así que, desde esta perspectiva, la lectura tiene una muy larga vida. Así sea, y que la sigamos disfrutando. Muchas gracias.